Dejemos que el Espíritu de Dios comience a tocar nuestro corazón, comience a tocar nuestros pensamientos. Su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y es un deleite estar ante la presencia del único Dios verdadero. Es por eso que nosotros le adoramos. Es por eso por lo que nosotros exaltamos su nombre. Es por eso que en este momento tenemos que deleitarnos en su presencia, porque Él lo llena todo. Este es el tiempo y este es el momento en el que tenemos que presentarnos con humildad ante su presencia. Dile al Espíritu de Dios: te abro mi corazón para que tú habites en él. Gracias, Dios. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Te amamos, Dios. Solo dale gracias al Señor en esta tarde. Solo dile gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. No hay nadie como tú. Él está aquí. Su presencia está aquí. Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gracias. Saluda a quien tienes al lado. Dile: yo sentí la presencia de Dios. Yo no sé qué sentiste tú, pero yo sentí la presencia de Dios. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirles en esta hermosa tarde, ya tarde noche. ¿Cuántos venimos con un corazón dispuesto a recibir el consejo de Dios? Tema de hoy: llamados a la libertad. ¿Necesitamos ser libres? Pues hoy vamos a seguir analizando y meditando la carta a los Romanos en el capítulo 7. Abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 7. Vamos a estar meditando qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, qué consejo quiere darnos para que podamos ser mejores cada día. ¿Cuántos anhelamos y deseamos ser mejores? El apóstol Pablo lo sabía y por esto hablaba a la iglesia en Roma. Y entonces él daba consejos a través de estos 25 versículos que vamos a estar meditando, en donde hacía reflexionar a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana en Roma. Él los invitaba, les exhortaba a que salieran de la condición en la que constantemente estaban viviendo. Hoy en día, desafortunadamente, nadie queremos reconocer, al igual que en ese entonces cuando estaba el apóstol Pablo, nadie queremos reconocer que tenemos una verdadera lucha espiritual, una lucha interna, ¿cierto o no?
Muchos de nosotros peleamos constantemente con situaciones internas, con secretos, algo que no queremos que nadie sepa, con vacíos que hay en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. ¿Nos ha pasado? Sí. Seguimos peleando con todos esos pecados, seguimos luchando con el pecado de la pornografía, la adicción a las drogas, la adicción a una persona, porque también esa es una adicción, ¿cierto o no? El odio hacia alguien, el rencor hacia un vecino, y no tenemos el valor de decir que esta lucha me está destruyendo y me está matando el alma. A veces preferimos que todo esto se guarde en silencio, pero el apóstol Pablo hoy quiere, a la luz de la palabra, que desnudemos nuestro corazón y que realmente hagamos un análisis de cada uno y de la manera en la que estamos delante de Dios. Hoy Él nos va a decir que tenemos que desnudarnos si queremos ser libres, porque no hay mejor manera de decirlo o hacerlo si nosotros nos miramos a un espejo, pero no a un espejo de la religión, porque a veces es bien fácil escudarnos en la palabra de Dios, ¿cierto o no? Y la usamos siempre a nuestro favor, pero hoy el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que mirarnos a un espejo, pero de la ley de Dios, que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque la ley de Dios lo que hace es decirnos quiénes somos realmente nosotros y el propósito que Dios tiene para nosotros de sanarnos cada día. Por eso la importancia de este tema, llamados a la libertad. Seguimos viviendo cautivos de algo, mis amados hermanos. ¿De qué? No lo sabemos, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Qué te ha mantenido cautivo por mucho tiempo? Bueno, pues cada uno tenemos que meditar, ¿verdad? En nuestro corazón. Vamos a leer entonces, vamos a entrar a Romanos capítulo 7, versículo 1, en donde el apóstol Pablo nos presenta a dos esposos. No vamos a hablar de un tema acerca del matrimonio, porque no es ese el tema de hoy. Lo que vamos a hablar es la referencia que el apóstol Pablo está utilizando en un matrimonio para darnos cuenta realmente cómo es nuestra actitud. Por eso inicia diciendo del versículo 1 al versículo 3. Hace una palabra y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habló con los que, ¿qué? Con los que conocen la ley, ni siquiera con gente extraña. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. El apóstol Pablo entonces utiliza esta ilustración para enseñarnos la forma de ser libres por medio de la ley. Y entonces lo que él dice, que la mujer somos nosotros. ¿Somos quiénes? Nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque esta mujer dice que tiene un hombre detrás de otro. Entonces, fíjense lo que hace la muerte del primer marido en la relación de la mujer mediante la ley. Cuando el primer marido muere, como lo leímos hace un momento, la mujer es libre de la ley. Si su marido entonces ya no estuviera con ella, la ley no puede decirle nada en cuanto a dónde puede ir, lo que tiene que hacer y en dónde puede estar. Esa es la condición de nosotros.
Cuando entonces muere el primer marido, ella tiene la posibilidad de casarse con un segundo marido, ¿cierto o no? Si el primer marido somos nosotros, ¿quién es ese segundo marido? Cristo. ¿Por qué hace entonces una analogía acerca del matrimonio? Porque ese primer marido está lleno de vicios, ¿cierto o no? Está lleno de gritos, está lleno de maltratos. Y esa es la vida que nosotros llevábamos antes de Cristo. Por eso es necesario matar a ese marido o a ese primer marido para casarnos con nuestro segundo marido. ¿Quién es ese segundo marido, dijimos? Jesucristo. Cuando nosotros entonces renunciamos a esa manera y a esa condición de vivir en la que estábamos acostumbrados y entregamos nuestra vida a Cristo, entonces nuestra vida comienza a cambiar. Porque tenemos que definirlo. Ya no estamos bajo la ley entonces, sino estamos bajo la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que tú mates a ese, bueno, literalmente, que tú acabes con ese primer marido, porque no te conviene. Hoy tienes que entregarle tu vida a Cristo para que tú puedas encontrar realmente la libertad. ¿Cuántos hemos tenido la libertad cuando le entregamos o determinamos entregarle nuestra vida a Dios? Cuando nosotros le dijimos, te recibimos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, estábamos renunciando a la manera de vivir que teníamos anteriormente, que estaba llena de vicios, que estaba llena de errores. Aunque algunos seguimos viviendo de esa manera. Por eso el apóstol Pablo en esta noche nos va a hacer una invitación para que nosotros realmente determinemos en nuestra vida terminar con el carácter y con las cosas que no le sirven a Dios y que me lastiman a mí, que lastiman a mi esposo, a mi esposa, que lastima a mis hijos y que los hace alejarse de mi presencia, ¿cierto o no? Ese carácter tan feo que a veces tenemos del primer marido. ¿Cuántas veces no hemos llegado a casa y los hijos nos ven y se van? ¿Cuántas veces no hemos visitado a la familia y por el carácter que tenemos deciden mejor irse y dejarnos solos, ¿cierto o no? ¿A quién le ha pasado? La verdad, antes de conocer a Cristo, mi familia me hacía eso. Yo llegaba y ellos se iban. Y entonces comenzamos a meditar y analizar y Dios me decía, tú eras ese marido malo, perverso, lleno de malas cosas. Hoy de verdad, para la gloria de Dios, si hay alguna dificultad, mi familia se acerca y me dice, ¿qué podemos hacer? Y les presento el plan. Y les digo, busquen de Cristo, busquen de ese segundo esposo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo estás viviendo ahora mismo? Avancemos. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El apóstol Pablo entonces se está refiriendo a lo que la escritura o las escrituras dicen en muchos sitios, que en la cruz el Señor Jesús echó todos nuestros pecados sobre su vida y nos hizo libres. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que estar meditando constantemente. No se nos puede olvidar el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros.
No podemos seguirlo crucificando con nuestras actitudes del primer esposo. Hoy tenemos que cambiar porque Dios nos quiere llevar a una libertad plena de pensamiento y de corazón. ¿Cuántos hemos guardado algo en nuestro corazón? Alguien dijo, la ley es como la máquina de rayos X, que ve más profundamente que lo que nosotros podemos mirar. Así que la ley nos dice, ustedes tienen este problema. Usted es codicioso, pero la ley dice que no es verdad. Jesús cambia toda actitud en cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces el versículo 7. Nos vamos a brincar del versículo 4 al versículo 7. Porque vamos a estar viendo cosas interesantes. Vamos a comenzar a desglosar más profundamente del versículo 7 al versículo 25. El versículo 7 inicia nuevamente con otra pregunta y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo entonces? Que los 10 mandamientos nos revelan el pecado, revelan las cosas que nosotros pensamos que están bien, pero que están mal. A veces nosotros hacemos cosas pensando que son las correctas, cuando la realidad es que no es verdad delante de Dios. Esto es en lo que tenemos nosotros que meditar. La ley solamente está para guiarnos, para decirnos cuando estamos violándola. ¿Y qué pasa cuando una persona viola la ley? Por consecuencia, se afecta a uno mismo y también afecta a los demás. Pero hoy nosotros estamos viviendo por la gracia, pero traemos a nuestras vidas todavía lo que estaba afectándonos. ¿Cuántos seguimos enojándonos? ¿Nadie? Gloria a Dios por tu vida. Qué bueno. Denos el consejo. Y entonces el apóstol Pablo avanza y en el versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley entonces nos muestra lo que realmente somos cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 27 nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Por qué Jesús entonces va más allá de una simple norma? Porque Jesús conoce al ser humano que siempre queremos hacer lo que está prohibido, ¿cierto o no? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué piensas en este momento? ¿De qué manera hemos actuado? Alguien dijo, proponte en un día dejar de mentir. ¿Creen que lo lograremos? ¿Creen que lo lograremos, mis amados hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que trabajar demasiado, ¿cierto o no? El viejo marido todavía sigue en nuestras vidas. Versículos del 9 al 11. Avancemos, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios,
y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó como para muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el pecado nos engaña en todo momento. El apóstol Pablo decía, me dejé guiar por el pecado. El pecado entonces revivió y yo morí. Pero lo que realmente está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos que meditar cuando intentemos hacer algo, porque el pecado constantemente nos va a estar engañando. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tanto es una cerveza? ¿Qué tanto es un cigarro? ¿Qué tanto es una mentira y una mentira piadosa, cierto o no? No, para Dios eso no es bueno, mis amados hermanos. La única manera de saber si estoy bien o si estoy mal es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos nos hemos analizado espiritualmente? ¿Cuántos hemos analizado nuestra vida? ¿Cuántos hemos analizado nuestros pensamientos últimamente? ¿Cuántos nos hemos sentado a meditar realmente y darnos un tiempo específico para nosotros y decirnos, Señor, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien delante de ti? ¿O qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal? Si nosotros reflexionamos, meditamos y sabemos que estamos haciendo mal, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús es el único que transforma, que cambia, que renueva y que nos da la libertad, mis amados hermanos. Él es el único, no mi voluntad, no el hecho de decir yo lo voy a hacer y yo puedo, porque la realidad es que no podemos, ¿cierto o no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces nuestra confianza tiene que estar plenamente en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todos lo saben. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cierto o no? Tengo que ir a Él. Tengo que ir para meditar y presentar mi corazón delante de Dios y decirle realmente si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal. De esto nos habla este capítulo 7, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué más? Y bueno. La ley entonces son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron hechos para dirigirnos, no para salvarnos, para cambiar nuestra conducta, pero no para transformarnos. Esa es una realidad. Lucas capítulo 6, versículo 27 nos dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. ¿Cuántas veces hemos reflexionado en esta parte de la escritura y no lo hemos hecho? La palabra de Dios también dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu alma, con todo. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Créanme, mis amados hermanos, que si nosotros respetamos las leyes establecidas de parte de Dios, no habría divorcios. Los niños no estarían en la drogadicción. Si nosotros respetáramos esas leyes, las niñas de 13, 14 años no estarían abortando, porque eso es lo que vive la sociedad, que vive fuera de la gracia. Nosotros no podemos permitir esas cosas como iglesia. Versículo 13, Romanos capítulo 7, versículo 13. Dice, haciendo una pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué entonces es importante la ley? Porque lo hemos dicho, la ley nos muestra realmente el pecado o la gravedad del pecado que estamos cometiendo. La ley nos muestra cuán peligroso es errar, equivocarnos en las cosas de Dios. Nos muestra qué peligroso es decir contrariamente a la ley espiritual de Dios, a no hacer lo que Él nos está mandando. La gravedad entonces de nuestra mentira, la gravedad de nuestras traiciones, eso es lo que afecta lo que Dios ha establecido. ¿Cómo nos hemos sentido cuando le damos la confianza a alguien y nos traiciona? Nos duele, ¿cierto o no? No es que nos podamos sentir mal, nos duele realmente que la gente a la que le damos la confianza nos traicione. Eso es exactamente lo que Dios siente de cada uno de sus hijos. Cuando no somos honestos delante de Él, cuando estamos haciendo las cosas que a Él no le agradan, cuando no somos honestos, cuando mentimos, cuando robamos, y no necesariamente tomar dinero, sustraer dinero de algo, robar tiempos de calidad a la familia, robar tiempos de comunión con Él. Eso no le agrada a Dios, mis amados hermanos. Y el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Tú ya no puedes vivir de esa forma. Tú ya no puedes seguir alimentando a la carne. Hoy tienes que comenzar a alimentar al espíritu, porque Dios quiere llevarnos a la libertad total, a la libertad de pensamiento, a la libertad de corazón, a la libertad espiritual, que no nos deja avanzar, mis amados hermanos. Ese es un problema. Todo lo que estoy ocultando, todo lo que yo quiero que la gente no sepa, sobre todo en la iglesia, no podemos seguir cargando con esas cosas. Versículo que sigue, mis amados hermanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. ¿Quién está diciendo esto? Sino el apóstol Pablo, un gran hombre, celoso de la ley. Si el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿qué diremos nosotros? Y era lo que les comentaba hace un rato. Tratemos de no mentir por 2 días. Tratemos de no hablar de alguien por una semana. Tratemos de ir a buscar a nuestro peor enemigo saliendo de aquí y decirle, perdóname, perdóname. ¿Cuántos lo haríamos? No me lo digan. Es algo en lo que tenemos que meditar. Créanme, mis amados hermanos, que el día que nosotros nos propongamos a hacer estas cosas a las que nos está invitando Dios, el mundo va a cambiar. Nuestra sociedad va a cambiar. Porque necesitamos
la gente necesita ver algo diferente en alguien. Y para eso fuimos llamados tú y yo, para extender el reino de Dios. Versículo 15. Avanzamos, mis amados hermanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo entonces nos muestra las mismas luchas que tenía él día a día y que nosotros también las tenemos constantemente. A veces nosotros decimos, bueno, nosotros ya no tanto, pero la sociedad siempre utiliza argumentos y dicen, es que yo no le quería ser infiel, ¿cierto o no? Es que yo no quería mentir, pero lo hiciste, pero lo hiciste. Porque dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué seguimos haciendo en casa, mis amados hermanos? Versículos del 16 al 19. ¿Qué más nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué más tenemos que quitar de nuestras vidas? Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Alguien dijo en algún momento, en alguna plática, ¿sabes cuánto quiero decirle a mi esposa que la amo, que quiero abrazarla, que quiero decirle que la extraño? Pero cuando la veo, enseguida se me van las ganas. ¿Sabes cuánto estoy dispuesto a decirle que estoy arrepentido por haberle fallado? Que estoy dispuesto a cambiar, a mejorar las cosas, pero la veo y enseguida se vuelve indiferente y se me acaba el gozo. ¿Cierto o no? El querer el bien, dice el apóstol Pablo, está en nosotros, pero no el hacerlo. No el hacerlo, mis amados hermanos. Necesitamos cambiar. Necesitamos decirle a nuestra esposa. Necesitas, mi amada hermana, decirle a tu esposo. Juntos como matrimonio necesitamos decirle a nuestros hijos cuánto les amamos, cuánto les queremos, cuánto les extrañamos. No solamente tiene que quedarse en un deseo, yo tengo que decirlo para que las cosas cambien. ¿Cuántas veces no hemos esperado un te amo? ¿Cuántas veces no hemos esperado un vamos, tú puedes, lo hiciste bien, esfuérzate? ¿Cuántas veces nos han dicho, tú puedes? ¿Cierto o no? Y eso nos frena, mis amados hermanos. ¿Cuántas ocasiones no nos esforzamos, hombre, mujer, en hacer las cosas en casa? ¿Cómo me salió? ¿Ya viste? Ah, está bien. ¿Cuántas veces nuestras amadas hermanas, que Dios bendiga sus manos, no preparan ese alimento tan rico que a ti te gusta, mi amado hermano? ¿Cuándo les hemos dicho gracias? Gracias de verdad. Solamente se queda en deseo. A veces es necesario expresarlo,
porque es grato, ¿cierto o no? Sentirnos bien. Escuchar que alguien nos dice, vamos, lo hiciste bien, me gustó, puedo contar contigo. A decir, ¿ya viste cómo lo hiciste? El apóstol Pablo hoy nos invita a que si tenemos el deseo de hacer y decir algo, lo hagamos y lo digamos sobre todo, mis amados hermanos. Eso sanaría muchas relaciones dentro del hogar. Con una simple palabra. Gracias. Gracias por esforzarte. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi esposa. Doy gracias a Dios por los hijos que me dio. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos desearían escuchar esas palabras? Versículo 20. Casi ya terminamos, mis amados hermanos. Versículo del 20 al 23. Dice la palabra de Dios, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, hacía un hincapié el apóstol Pablo que en todo momento nosotros estamos más dispuestos a pecar que a hacer las cosas bien. Versículo 21. Así que, perdón, ya lo leí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Contra la ley de qué? De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tenemos dos naturalezas en las cuales nosotros estamos luchando constantemente. ¿Cuál de ellas? Hacemos una pregunta. ¿Cuál de esas naturalezas quieres que gane? ¿La que hace el bien o la que hace el mal? Hoy en día, los hombres nos dejamos dominar por esas naturalezas que quieren hacer el mal. Pero hoy es el tiempo realmente de que los jóvenes, los hombres, las mujeres, estemos luchando contra eso y que realmente nos desafiemos a hacer las cosas buenas para Dios. Cuando nosotros entonces hacemos las cosas bien, ¿cómo va a estar nuestro hogar? Cuando hacemos las cosas bien, ¿cómo va a estar nuestra familia? ¿Cómo van a estar nuestros hijos? No hemos sido llamados a ser la luz. No hemos sido llamados a ser la sal de esta tierra que provoque sed en los demás. Pero si hacemos el mal, ¿cómo vamos a glorificar el nombre de Dios con nuestra vida? ¿De qué manera, mis amados hermanos? Por eso es importante que nosotros tenemos que buscar la libertad. Y el apóstol Pablo en el siguiente versículo nos va a decir o nos va a adentrar a lo que realmente necesitamos para poder alcanzar la libertad plena en nuestras vidas. Alguien dijo, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que intenta hacer algo bueno. ¿Se imaginan la calidad de estas palabras? Y damos unos ejemplos. Intenta verdaderamente amar a alguien. Hagámoslo. Intentémoslo, mis amados hermanos. Una cosa es amar cuando estamos de luna de miel y otra cosa es amar cuando alguien está enfermo, ¿cierto o no? Otra cosa es cuando alguien se lleva bien con nosotros. Y otra cosa es cuando saca el verdadero carácter. ¿Cierto o no? Primer marido,
segundo marido. ¿Qué más? Una cosa es amar cuando todo sale bien y otra cosa es amar cuando no tienes nada. Es difícil amar de esa forma. Una cosa sencilla. Una cosa es amar cuando llegas a tiempo y otra cosa es amar cuando siempre llegas tarde. Al principio todo está bien, pero después de 5 años las cosas cambian. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice en su palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra naturaleza entonces ha sido crucificada con Jesús, mis amados hermanos. Hoy somos libres. Hoy somos libres por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Versículo 24. Imaginemos cómo está concluyendo el apóstol Pablo esta carta. Se está echando porras él mismo. ¿Cómo inicia diciendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo entonces les está ilustrando a ellos, a la iglesia en Roma, con algo que entendían y les decía claramente, así es vivir pegado a la vieja naturaleza. Es como traer atado a un muerto que está en descomposición a tu lado y que te descompone a ti y que te destruye a ti también. ¿Con cuántos muertos veniste hoy en la noche? Atado. ¿Con cuántos muertos hemos vivido por muchos años? ¿Qué hábito te está matando? ¿Qué hábito te ha hecho perder la credibilidad? ¿Te ha hecho perder el respeto? ¿Te ha hecho perder la honra? ¿Te ha alejado de tus amigos? ¿Te ha alejado de las personas que más te aman? ¿Cuál es el hábito con el que nosotros hemos estado luchando? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de todo lo que hablamos, de todo lo que nos dice este capítulo 7, se va a resumir en el último versículo. Porque el último versículo entonces nos da claramente lo que nosotros necesitamos para salir de una vida llena de pecado, para salir de una vida llena de malos hábitos. Y el versículo 25, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El único que puede librarnos de ese muerto con el que hemos estado cargando por mucho tiempo es Jesús. No hay nadie más. Si nosotros entonces hacemos un análisis de este versículo 25, ¿en dónde tenemos que comenzar nuestro viaje? ¿En dónde, mis amados hermanos? Porque dice el versículo 25, yo mismo con la mente. Entonces, ¿en dónde tenemos que comenzar este viaje a la libertad? Si no, en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que nos frenan. Nuestros pensamientos son los que nos hacen a que nosotros no tengamos la verdad en nuestra vida. ¿Cuántos hemos luchado con nuestros pensamientos? ¿Cuántos hemos dejado de hacer cosas por nuestros pensamientos? Tú no puedes, tú nunca vas a lograr nada.
tú te vas a divorciar en 3 meses. ¿Cierto? ¿No nos dijeron eso? Y entonces se quedaron aquí, mis amados hermanos. Pero el apóstol Pablo dice, busquen a Jesús, quien les va a dar totalmente la libertad. Pregunta, con esto terminamos, mis amados hermanos. Pregunta, ¿a qué estás atado ahora mismo? La ley dice que somos pecadores y que merecemos lo que tenemos. Pero para esto vino Jesús y nos dijo, ¿quieres que te libre de este mundo lleno de pecado? ¿Qué le responderíamos? Sí, Señor, aquí estoy, líbrame o libérame de esa forma de pensar que me lleva a pecar a veces. La palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, pero es que yo no he dicho nada. Y Jesús dice, pero ya lo pensaste, pero ya lo pensaste. ¿Cierto o no? No necesitamos ahora ir y cometer adulterio, ir y cometer fornicación. Ahora solamente con el pensamiento, con la mente, mis amados hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y comenzamos a reflexionar en lo que hoy Dios trajo a nuestra vida. Mi manera de pensar me está acercando a Dios para hacer las cosas bien, o mi manera de pensar me está alejando de Dios para seguir pecando. ¿Estoy viviendo bajo la ley o estoy viviendo bajo la gracia? ¿Por qué no comenzamos a decirle a Dios en este momento, ayúdame, ayúdame y libérame? Necesito tener la libertad. Que honre tu nombre, que te glorifique. Hoy me propongo, de menos estos 2 días, no mentir. Hoy me propongo por una semana no hablar de nadie y vivir ligado a tu presencia. Tu palabra dice, miserable de mí. Enséñame a hacer lo bueno, Señor. Enséñame a vivir dignamente. Necesito cambiar. Ya no quiero vivir como aquel viejo marido. Alimentando a la carne. Porque en la carne hay celos, iras, contiendas, divisiones. Hoy quiero alimentar al espíritu, pero necesito de tu ayuda. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Pon tu vida en sus manos. Dile a Dios, pongo mi vida en tus manos. Pongo mi matrimonio en tus manos. Pongo la vida de mis hijos en tus manos. Ayúdanos, Dios. Necesitamos tanto de tu presencia. Quiero dejar esos malos hábitos con los que he venido trabajando. Hoy te los entrego aquí. Hoy quiero salir diferente, Señor. No quiero seguir cargando ese muerto que me destruye, que destruye a mi familia. Hoy renuncio a todo mal hábito.
Hoy renuncio a todo mal pensamiento, a todo pensamiento que no te agrada, Dios. Ayúdanos. Espíritu de Dios, vamos, comienza a decirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Él es el único. Abro mis pensamientos, abro mi corazón para que me sigas transformando, Espíritu de Dios. Ya no quiero pelear más, ya no quiero mentir más, ya no quiero engañar a nadie. Hoy quiero hablar de tu verdad solamente, pero necesito ser ayudado por ti, Señor. Eres el único que lo puede hacer. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Me presento desnudo, tal y como soy, Señor. No puedo ocultarte nada. Y no lo haría, porque tú eres mi verdad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.